Buenos días a todos. Continuamos con lo que empezamos el día de ayer, y tal vez con una pequeña recapitulación. Habíamos visto que hay distintas formas de modelar. Las razones principales para modelar, conocer un poco más del fenómeno. Probablemente tenemos intenciones de tomar acciones respecto a este fenómeno, controlarlo en algunos casos o por lo menos reaccionar al fenómeno. Y en otras formas, otra forma de utilizar la modelación era para validar la información que estamos recibiendo, digamos. Es como que le dijeran a uno, bueno, contando una anécdota y le dijeran que alguien dejó caer una piedra, digamos, desde un edificio alto, unos 100 metros, y un segundo después esa piedra había golpeado a una persona en el piso. Entonces, digamos que ese tipo de información, si uno no sabe que la aceleración gravitacional es de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado y calcula cuál es el tiempo que está ahí, se podría aceptarla, pero se da cuenta que simplemente no hay suficiente tiempo para que la piedra caiga. Si solo la dejó caer, solo la soltó, no hay suficiente tiempo para que la piedra caiga en un segundo desde un edificio de 100. Entonces, digamos que sabiendo el modelo uno puede descartar cierta información que no corresponde, que realmente viola condiciones físicas o biológicas reales. Pero la forma de modelar depende de lo que queramos contestar en buena medida. ¿Qué clase de respuestas necesitamos del modelo? Son los atributos que vamos a ponerles atención definitivamente y las interrelaciones o la evolución de esos atributos. Podemos modelar utilizando ecuaciones diferenciales, ecuaciones de diferencias, podríamos ver cadenas de Markov como lo que se puso en el ejemplo. Y ahora lo que nos toca ver es modelación basada en agentes. Entonces voy a poner mi presentación y como igual que en la sesión de ayer, si alguien tiene alguna duda puede levantar su micrófono y hacerla o ponerla en el chat y le ponemos atención a las dudas que puedan surgir. A ver, ¿dónde están? Bien, en nuestro pequeño ejemplo de juguete de humanos y mosquitos, la forma de modelarlo, digamos, o una forma de plantear el modelo utilizando ecuaciones diferenciales era primero decidir en qué estados iban a estar la población. En este caso, nuestra población está dividida entre humanos y mosquitos, por un lado, y tienen los atributos de estar infectados o estar sanos. Un mosquito infectado es portador de la enfermedad, no necesariamente la sufre, pero un humano infectado sí la recibe y la puede, digamos, transmitir en cierta forma porque otro mosquito que no está infectado puede picarlo y llevarse la enfermedad con él. Entonces tenemos cuatro elementos, cuatro atributos que estamos viendo que están distribuidos en la población, ¿no? Los dos atributos realmente son estar sano, estar infectado, pero están asociados a humanos o mosquitos y eso produce estos cuatro compartimentos o cuatro componentes. Esto es más o menos común en las tres formas que estoy planteando de ejemplo, los modelos comportamentados, el de cadenas de Markov y el de agentes. El hecho de que ya decidimos cuáles son los atributos y de eso y la población combinada nos produce un vector de estado al que le vamos a poner atención. La forma en que evoluciona ese vector de estado va a depender del modelo que planteemos, ¿verdad? Y la forma en que lo tratemos de resolver va a depender del modelo que planteemos, si es compartimentado o si es estocástico o si es agente. Por eso, recordando aquí la interrelación, vemos que los humanos que están sanos pueden pasar a la parte de humanos que están infectados y eso lo hacen en base a alguna función alfa. Y en general no es una constante, puede ser una constante, pero en este caso no tendría sentido porque un humano infectado sano pasa a ser infectado solamente si hay mosquitos de por medio. Entonces esta función alfa que está aquí de plano depende de la cantidad de mosquitos infectados que hay. Y después regresa a ser sano, después de que supera la enfermedad en algún tiempo de recuperación. Y a eso le asignamos un beta y este beta resulta ser inversamente el inverso del tiempo de recuperación.
Los mosquitos sanos solo pueden pasar a ser mosquitos infectados. Y eso es dependiente de una función gamma. Aquí parece como que si fuera una constante, pero realmente es una función gamma que depende de la cantidad de humanos infectados que estén, porque se infecta o es portador de la enfermedad cuando pica a un humano que ha sido infectado, que esté infectado, tiene sangre infectada. Entonces el vector de estado, y este va a ser más o menos similar en todos los modelos, está compuesto por cuatro componentes, que es la cantidad de humanos sanos, humanos infectados, mosquitos sanos y mosquitos infectados o portadores. En este caso, las reglas se plantean aquí y no voy a ir mucho sobre eso, solo recordando que son ratas de cambio, razones de cambio, los que estamos colocando acá cuando hacemos ecuaciones diferenciales. Y lo que están describiendo estos es cómo incrementa con el tiempo o decrementa con el tiempo, cómo cambia realmente en el tiempo cada una de las poblaciones. En el caso de la población de humanos sanos, se ve decrementada y ese es el signo menos que aparece acá. Se ve decrementada por la cantidad de humanos que resultan ser infectados. Y esta cantidad que resulta ser infectados es una función de los mosquitos. Y puede ser o no una función lineal de MI, no es, eso realmente requiere un poco más de saber cómo es que ocurre la transmisión de la enfermedad. Puede ser simplemente una constante por MI, pero puede ser más complejo dependiendo de cómo se comporte esa transmisión. Y de plano depende también de la cantidad de humanos sanos. Y aquí lo puse como que la cantidad de humanos sanos se está multiplicando a esto, pero también es una función. O sea, el alfa podría ser una función que engloba las dos cosas. Lo que sí tiene que cumplir esta función es que si no hay humanos sanos, no puede haber un término acá porque no hay forma de reducir una población de humanos más allá de cero. Y de ahí el factor positivo que aparece del lado derecho, pues sirve para sumar la población y quiere decir que cuando hay recuperados, pues pasan a la población sana. Y similarmente ocurre en los demás. El caso tal vez aquí es que los mosquitos, digamos, sanos, siempre ven su población decrementada porque lo más que puede pasar es que permanezcan sanos o eh, se reduzca la cantidad de mosquitos sanos porque ya picaron a un humano que está infectado. Pero no hay forma de que el mosquito regrese de ser portador a no ser portador. Entonces, por eso es que no hay aquí un término positivo sumándose. Y la cantidad de mosquitos infectados solo aumenta. Entonces, esa población puede ser cero al principio, digamos, pero si hay un humano que esté infectado, entonces puede ocurrir que un mosquito lo pique y pase de la población de sanos a infectados, pero ya no regresa, no hay forma de que se reduzca esta población. Ok. Y las reglas se pueden escribir de esta forma. La otra forma de hacerlo era con cadenas de Markov. Aquí tenemos siempre los cuatro compartimientos, pero ahora estos representan probabilidades. Alfa, beta y gamma son probabilidades de ocurrencia. ¿Cuál es la probabilidad de que una población sana pase, alguien de la población sana pase a la población infectada, de humanos infectados? Y este alfa es una función de MI a fuerza por las mismas razones que antes, ¿verdad? Si no hubiesen mosquitos infectados, no habría forma que este pasara de un lado para otro. Entonces, alfa aquí es una función de MI, beta es en proporción a la recuperación, entonces esta probabilidad no cambia mucho respecto a su significado anterior y es una constante. Y gamma es una función de el número de humanos infectados, porque los mosquitos sanos pues van a pasar con alguna probabilidad gamma a ser infectados, pero esa probabilidad de plano depende de cuántos humanos infectados hay, que es la posibilidad de que un mosquito pique a un humano infectado. Entonces esto se plantea después, digamos, hay que agregar en el caso de cadenas de Markov esa serie de flechas que tenemos acá, porque digamos en este caso explícitamente tenemos que decir, bueno, la probabilidad de que pasen a ser infectados es esta, pero entonces la probabilidad de que pasa si no son infectados, pues permanecen en su estado. ¿Y cuál es la probabilidad de que permanezcan en su estado? Pues es el complemento, porque o pasan a ser infectados o permanecen en su estado. Entonces por eso es que aparece el 1 menos alfa acá. Y similarmente en el 1 menos gamma para este. En cambio, los mosquitos infectados, pues permanecen en su propio estado. Siempre que estén infectados, ya están condenados a mantenerse infectados y ser portadores. Y el vector de estado es igual. La matriz de transición nos dice cuál es la probabilidad de pasar de un estado a otro. Entonces, en la primera fila, el encabezado nos está diciendo cuál es el estado actual. Y las columnas acá, esta columna nos está diciendo cuál es el estado siguiente.
Entonces lo que aparece en cada entrada es la probabilidad de que, digamos, que un humano sano permanezca sano, es la probabilidad de que a eso pase es 1 menos alfa de MI. Ya corregí aquí el error que teníamos ayer. Es 1 menos alguna función de la cantidad de mosquitos infectados que hay. La posibilidad de que un humano sano pase a ser infectado es proporcional. Es alguna función, generalmente va a ser porque es proporcional a la cantidad de mosquitos infectados acá. Y la probabilidad de que se recupere es beta. Entonces, si está infectado pasa a ser sano con una probabilidad de beta y permanece infectado con una cantidad de 1 menos beta. Entonces, esta matriz que aparece aquí, no tuve tiempo ayer de decirlo, pero tiene una forma interesante que se llama de bloques. Entonces, los 4 primeros compartimentos acá, estas 4 entradas, mejor dicho, no compartimentos, esas 4 entradas de la matriz es un bloque y aquí tengo otro bloque y no tengo nada aquí de por medio. Digamos, no tengo ninguna probabilidad de que un mosquito sano se convierta en un humano sano, lo que quiere decir esta en particular. Entonces, o que un mosquito infectado se convierta en humano, eso es lo que está diciendo ahí. Pero está en bloques, esa es una de las cosas interesantes. Si no existiera esta dependencia de alfa con MI, que esta probabilidad alfa, esta parte del bloque, depende de esta variable MI que aparece acá, entonces estos serían dos casos totalmente separados. Uno podría ver la evolución de los mosquitos y cómo se infectan o no, separado de cómo es la población de humanos. Pero como este alfa y este gamma son funciones una de la parte de otra del bloque, es que esto, a pesar de que es una matriz de bloques, no redunda en dos sistemas que evolucionan separadamente. Las reglas acá son más sencillas, no son ecuaciones diferenciales, simplemente es una multiplicación de matrices, solo que la matriz, esta M de transición, depende del estado actual también. Entonces, esto evoluciona, el estado actual multiplicado por las probabilidades de transición se convierte en el estado siguiente. De paso, digamos, si uno quisiera ver qué es lo que pasa después de mucho tiempo, lo que debe hacer es iterar esta función por bastante tiempo y converge a un valor, que son los valores, digamos, de estado estable del sistema. ¿Cuánto espero yo que permanezca siendo, digamos, la cantidad de humanos que van a estar infectados o la cantidad de mosquitos portadores en un momento dado, cuando ha pasado suficiente tiempo interactuando el sistema? Bien, ahora queremos modelar eso en agentes. Entonces, para hacer eso, digamos, permítanme un poquito. Los elementos que hemos estado trabajando, en este caso los humanos y los mosquitos que están ahí, agentes. Cada uno, pero a diferencia de nosotros en los que estamos viendo el conglomerado, digamos, la cantidad completa de agentes como un solo conglomerado ahí, ver cómo pasa de un estado a otro, aquí realmente le ponemos atención a los agentes, propiamente a los mosquitos y a los humanos que estamos usando, digamos. Entonces, en esos casos, cada uno de esos elementos se modela como una parte computacional, una especie de variable en una computadora. Los agentes tienen características o atributos de interés y además se comportan de cierta forma. Y esto es real, ¿verdad? Los mosquitos vuelan, los humanos caminan y tienen una serie de atributos, ¿verdad? Pero la serie de atributos que nos interesa probablemente son aquellas que permiten la interacción entre ellos y el espacio en el que viven. Entonces, digamos, una persona sabe caminar y sabe reconocer paredes, por ejemplo, y un mosquito también no puede volar a través de una pared, puede volar a través del aire, pues lo que le permita, pero si encuentra una pared de plano tiene que respetar las leyes de la física también ahí. No, de hecho, no hay forma que no respete las leyes de la física, pero uno computacionalmente sí podría hacer que alguien pasara a través de una pared. Pero el asunto es que estos agentes saben cómo interactuar con su entorno, al menos en este caso, saben moverse. Y esta interacción en el entorno, esa posibilidad de moverse, también saben qué pasa, digamos, si se encuentran el uno con el otro. O sea, si un mosquito encuentra a un humano, pues va a tratar de picarlo. Eso es lo que va a tratar de hacer. Entonces sabe hacer eso. Entonces esos son lo que permite la interacción. Si no supiera hacer eso, entonces no habría interacción entre estos grupos. Entonces de plano nos interesa poder modelar esa interacción, o sea, permitirle a estas entidades que van a representar a nuestros humanos y a nuestros mosquitos que interactúen con el ambiente, que sepan moverse, por ejemplo, sepan respetar paredes y que puedan interactuar entre ellos mismos, reconozcan cuando han entre comillas, colisionado con un humano o con un mosquito para poder interactuar.
además, el otra parte de atributos, el otro atributo que nos interesa realmente de esto es cuando está infectado o está sano. Esa es realmente una única condición, que si está activa, quiere decir que está infectado, y si no está activa, quiere decir que está sano. Pero es un atributo que tenemos que llevarle la cuenta. Entonces, básicamente tienen que hacer eso, ¿no? Saber qué pasa, saber moverse en su entorno, y ese movimiento en su entorno es lo que permite la interacción entre ellos. Saben qué pasa cuando ellos se encuentran y conservan un atributo que es si están infectados o están sanos. Entonces, para modelar esto, de plano se puede hacer, y digamos, con lenguajes que llamamos, con lenguajes más antiguos, digamos, si ustedes saben Pascal o C, son lenguajes en los que se puede modelar esta interacción. Pero como resulta más natural hacer esto, es con programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos, digamos, es un paradigma, es una forma de, es un paradigma, es una forma de enfatizar los objetos o los actores del sistema en lugar de los procedimientos. Entonces, digamos, en lenguajes de procedimentales como C o Pascal, lo que uno hace esencialmente es decir qué es lo que tiene que pasar. O sea, digamos, cómo realizar una acción, cómo mover a alguien, cómo, digamos, si yo quiero tener una partícula, probablemente le voy a dar a esa partícula atributos como posición y velocidad, pero después le voy a pedir a alguien más que la mueva. A un procedimiento toma esa partícula, toma ese elemento, esa variable, y modifica la posición y velocidad, y eso hace que la partícula ya no esté en la misma posición y con la misma velocidad que antes. La movió. Eso es lo que está haciendo este procedimiento. Entonces, cuando uno hace lenguajes utiliza lenguajes de procedimientos o procedimientos, el énfasis en este caso es cómo se hacen las cosas. Pero existe una alternativa. Entonces, y comenzó de esta forma, digamos, al principio solo teníamos variables sencillas, digamos, como enteros o números reales, que realmente son una aproximación de números reales, se llaman números de punto flotante. Y con eso manejábamos los atributos que nos interesan, especialmente si eran cuantitativos. Después de eso, a alguien se le ocurrió mejorar los lenguajes de programación y decir, bueno, yo estoy llevando la cuenta, digamos, cabal de una persona, y esa persona es en un banco, digamos, y esa persona tiene un nombre, tiene, tiene un número de identificación, y digamos que tiene un número de cuenta, y también tiene una cantidad de dinero. Entonces, uno tenía que llevar eso como que si fuera una tabla, y poner cada una de estas variables separadas, y poner los nombres que eran más o menos relacionados para saber que se trataban de la misma persona, etcétera. En lenguaje de programación lo siguiente paso fue hacer una estructura, que es una especie de variable, pero un poco más compleja. En esa estructura yo puedo decir, bueno, esta estructura que se llama cliente va a tener estos atributos que son lenguaje de programa, nombre, identificación, número de cuenta y cantidad de dinero. Entonces ya puedo trabajar eso como que si fueran uno solo y declarar variables de ese tipo. Y eso, por supuesto, es una gran ventaja. Entonces no tengo que llevar por separado cada una de esas cosas y estar a mano controlando que todas estén agrupadas, sino que la agrupación es natural, viene dentro de una variable que tiene una serie de componentes dentro, que pueden ser de diversos tipos. Pero la cosa es que tiene una serie de componentes que agrupa todo, y a eso se le llama una estructura. Pero el siguiente avance fue, bueno, si podemos asociar estructuras, resulta que solo tiene sentido para mí, digamos, tomar estos clientes, digamos, y hacerle ciertas operaciones a clientes. No tiene sentido tomar esta operación que ordenar clientes, y así se llama mi procedimiento, ordenar clientes, y después de eso, tal vez en función de cuánto dinero tienen en el banco o cuál es su número de identificación o qué sé yo. Pero eso no tiene ningún otro sentido más que utilizarla en clientes. Entonces, la siguiente cuestión fue, bueno, ¿y por qué no ponemos los comportamientos, digamos, los procedimientos que están solamente asociados a clientes dentro del mismo tipo? Entonces ahí fue donde nacieron lo que se llaman las clases. Una clase es un tipo, una variable, digamos, un tipo, una clase, un prototipo de variable que permite dos cosas esencialmente. Poner atributos y poner lo que se llaman comportamientos, todos los procedimientos que están directamente relacionados con el objeto. Entonces, cuando uno programa con procedimientos, mira cómo se hacen las cosas, pero cuando uno programa con objetos, el énfasis es en preguntarse quién hace las cosas.
Entonces, ¿qué objetos existen en el sistema? Y después a esos objetos con la serie de atributos y comportamientos que les permiten actuar. En ese sentido, si yo modelo una partícula con objetos, lo que estoy haciendo realmente es decirle a la partícula, bueno, tengo la partícula modelada, y en lugar de que yo mueva a la partícula, le pido a la partícula que ella se mueva. Ella sabe cómo moverse. ¿Y cómo sabe cómo moverse? Porque encapsulé dentro del objeto la funcionalidad que le permite moverse. Pero el asunto aquí es que se presta mucho, digamos, a la modelación de agentes, porque en un agente precisamente tengo una entidad que considero como un solo, y esa entidad tiene una serie de atributos y tiene una serie de procedimientos, o sea, formas de actuar. Entonces esto es un mapeo. O sea, donde mapeamos los atributos. Digamos que es humano, es mosquito, está infectado, no está infectado y dónde se localiza. Tenemos comportamientos, digamos, que el mosquito sabe moverse, reconoce cuándo es picado, por ejemplo, el humano. Bueno, ambos, mosquitos y humanos saben moverse, el otro reconoce, ambos reconocen cuándo es picado, digamos, el humano sabe cuándo picó y el mosquito cuándo está picando. Y hay una serie de parámetros que queremos modelar en el sistema para que actúe como queremos que actúe en el sentido de que pueda darnos las respuestas que estamos buscando. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un mosquito, dado que ya picó a alguien, que un mosquito entonces pueda infectar a esa persona? ¿Cuáles son las velocidades más o menos a las que espero que se muevan los agentes? Y de ahí cuánto dura la infección, que es lo que me va a dar el tiempo de recuperación. Entonces, pero para hacer este tipo de cosas, digamos, ver tiempos de recuperación o ver cómo se mueven las personas o ver cómo se mueven los mosquitos, digamos que son cosas que se pueden obtener relativamente fácil, ¿no? O sea, no necesito hacer mucha elaboración al respecto, digamos. Hay una serie de experimentos pequeños y digamos que limitados que nos dan esta información. Entonces, en ese sentido, yo no sé cómo van a actuar humanos y mosquitos puestos juntos en términos cuantitativos directamente, pero las reglas de la interacción son más fáciles de deducir o son más naturales deducirlas. No tengo que ver demasiados datos o tratar de hacer demasiadas inferencias para poder deducir los parámetros o las reglas del juego. Son más limitadas, se pueden mover. Uno pica al otro cuando se juntan y cuando se juntan eso implica que hay alguna probabilidad de que sea infectado o que no sea infectado y que el mosquito a la hora de picar resulte portador o no portador si esa persona tenía sangre infectada, si es que no era portador al principio. Entonces las reglas son más como las que uno describiría, así es como se comporta el fenómeno a nivel micro. Entonces las primeras partes de atributos y parámetros que aparecen aquí, estos atributos y parámetros van a ser lo que se llaman propiedades a la hora de definir una clase. Una clase es el prototipo de un objeto, o sea, es como el plano, digamos. Un, en su casa, por ejemplo, si estuvieran haciendo esto, una clase es el plano de su casa. Entonces tiene la cocina, tiene la sala, la cocina, el comedor, los dormitorios, los baños y no sé si olvidé, y el jardín. Entonces digamos que tiene todo eso y cada uno de esos son atributos que tiene la clase. Entonces, pero su casa es probablemente una casa de digamos, mi casa es probablemente una casa de un montón de casas que se hicieron en la colonia. Entonces, todas fueron hechas con el mismo plano. Entonces, el plano es lo que se llama la clase en términos de programación. Es el prototipo. Indica cómo funciona, cómo está constituido, cómo está funcionando ese elemento. Entonces, y el objeto es una instancia de la clase. O sea, mi casa en particular es un objeto. En programación sería un objeto. Es una variable que existe, que está basada en este prototipo. Pero la casa del vecino es otro objeto, es separado de mi casa, pero pertenecen a la misma clase, o sea, tienen el mismo plano. Entonces uno puede hacer un plano para un mosquito y después crear un montón de mosquitos. O sea, el plano general se llama la clase mosquito, pero los mosquitos es una instancia de cada uno de estos. Entonces puedo hacer cuantas instancias desee. Entonces hago un montón de agentes que tienen las mismas propiedades. Los comportamientos de cómo se mueven o cómo reconoce que es picado, hay que incorporarlos dentro de la clase, es decir, cómo funciona. O sea, no hay ninguna clase que se llame mosquito de por sí. Eso se corresponde con algo que se llaman métodos en una clase. Entonces, los atributos son propiedades, los comportamientos son métodos y, ¿qué más?
Y estos atributos los podemos dividir en dos partes también, digamos, atributos que cambian, digamos, como por ejemplo, estaba infectado o no está infectado, o si se está en una posición o en otra posición, donde se localiza. Esos son atributos que cambian. Y de otros atributos que probablemente no cambian, digamos, cuál es la velocidad promedio que puede tener un humano, cuál es la velocidad promedio que puede tener un mosquito, cuál es la duración de la infección, cuál es la probabilidad de transmisión de esa, dado que pica un mosquito humano, cuál es la probabilidad que le transmita la enfermedad. Eso no cambia. De hecho, aquí en atributos puse algo que es humano o es mosquito, pero eso debería estar aquí en la parte que llamamos parámetros. Porque no pienso que un humano pase a ser un mosquito después o un mosquito un humano. Entonces eso no va a cambiar durante la ejecución de mi simulación. Entonces se modelan siempre como propiedades en una clase, pero esas propiedades son propiedades que rara vez cambian, son inmutables prácticamente. Mientras que las otras propiedades sí cambian. Sí hay una forma de hacer que estas propiedades sean comunes a la clase, pero es un tecnicismo que no vale la pena decir. Lo que importa nada más es que puedo colocar propiedades, y propiedades son las características que definen al elemento. Algunas de esas características no van a cambiar prácticamente para nada durante la ejecución del modelo, y a eso les vamos a llamar parámetros del modelo. Pero desde el punto de vista de programación son atributos o propiedades de la clase, igual que los que sí cambian. Entonces, para desarrollar una clase, pues se comienza con elementos básicos. O sea, yo no empiezo modelando un humano y colocando los atributos que me interesen de ese humano. Probablemente comienzo con algo más básico, algún elemento que pueda moverse. Entonces, se empiezan con elementos básicos y después se van agregando atributos según sea necesario. Pero a diferencia de la programación normal, digamos, en programación normal, pues uno puede hacerlo más complejo y después si quiere cambiar de humano a mosquito es un problema. O tengo que hacer dos desarrollos grandotes para los humanos y mosquitos. Los humanos y mosquitos pues tienen diferentes formas de locomoción definitivamente, pero lo que importa para nuestro modelo es que puedan desplazarse y que tengan una velocidad particular. Entonces, la única diferencia entonces desde el punto de vista del modelo no es si vuela o si camina, sino qué tan rápido se pueda mover y que sepa cómo moverse. Entonces, antes de decir, bueno, entonces voy a hacer toda una clase para un mosquito y toda una clase para un humano, mejor hago una clase primero que sepa moverse y después logro que el humano o el mosquito hereden de esa clase, de esas propiedades. Entonces eso facilita bastante la programación porque puedo reutilizar el código. No tengo que hacer código separado para cómo se mueve un mosquito o cómo se mueve un humano. Solo hago código separado cuando una clase tiene un comportamiento que no estaba modelado en una clase anterior. Entonces tengo que agregar cosas. Ahí sí hay necesidad de agregar cosas. Pero ya reutilicé ese montón. Y eso que reagrego puede ser la base para otro mosquito. Digamos, tal vez después me interesa hacer una clase de mosquitos que son estos egiptis o los anófeles, por otro lado. Entonces, prácticamente el comportamiento de los dos es lo mismo, pero seguramente el tipo de enfermedad o las probabilidades de adquirir esa enfermedad o transmitirla son distintas. Entonces, no tengo que escribir una clase para el otro, sino que puedo heredar de la clase anterior y después hacer las modificaciones que la particularicen. El plan es construir un humano mosquito, construir una partícula que sepa moverse, luego heredar características de esa partícula, heredar propiedades nuevas y luego construir un universo donde puedan interactuar estas partículas y podamos sacar, digamos, conclusiones. Entonces aquí tengo, vamos a ver, aquí creo que voy a ir primero con este. Este de aquí es un modelo de un gas. Entonces me voy a salir un poco de esta pantalla. Vamos a ver acá. Si hubiese alguna duda, con mucho gusto, en cualquier momento pueden hacerla. Y ahora vamos a ver share. Voy a hacer toda la pantalla. Ok, entonces veamos. El lenguaje de programación que estoy usando MATLAB es un lenguaje interpretado y esa es tal vez de las cosas que menos me gustan del lenguaje, pero lo bueno que tiene es que hay varias cosas que se pueden hacer fácilmente con MATLAB o con Octave, que es una versión gratuita, digamos. No es MATLAB exactamente, pero es muy similar. Em,
Como que es interpretado, permite entonces hacer pruebas y obtener resultados relativamente rápido. Pero como es interpretado, también es lento y hace un mal uso de memoria, digamos. Si uno quiere hacer estas cosas realmente en serio, tal vez el primer paso es utilizar un lenguaje interpretado como MATLAB, podría ser, OTA, Python también podría ser. Y, pero lo que yo he encontrado particularmente es que después de que uno hace la prueba de concepto en esto, el siguiente paso realmente es codificarlo en un lenguaje como C++, digamos que es muy eficiente. Eh, sí, como C o C++. C++ porque si están haciendo orientado a objetos, no pueden usar C necesariamente. Pero el asunto es porque esto es intensivo. O sea, el problema con los agentes es que es fácil de plantear, relativamente, es fácil ver cómo funciona, pero depende mucho de la computadora, o sea, toma mucho tiempo de computadora. Entonces, después de que uno mira que esto está funcionando, lo transfiere a otro lenguaje de programación para poder realmente hacer un trabajo serio, digamos. Pero aquí lo que tengo es la definición de mi partícula básica, le llamamos círculo, porque todas las partículas que necesito acá no necesitan tener una forma en particular y esta tiene círculo. Y lo que sabe hacer el círculo tiene ciertas propiedades, digamos, R y B. Esos son los vectores de posición y la velocidad. Entonces, este círculo puede mantener un registro de dónde está la velocidad va. De ahí, las propiedades, los campos de propiedades no tienen por qué meterse todos en un solo pedazo, en un solo bloque de propiedades. Aquí tengo otro bloque de propiedades que tienen cosas que no cambian demasiado en mi círculo. Desde el punto de vista funcional, puramente de la máquina, da lo mismo que el vector de posición y el vector de velocidad del círculo estuvieran puestos en el mismo bloque. No, al lenguaje de programación no le importa mucho eso. Aquí las separé porque quiero separar propiedades, digamos, de atributos, de parámetros. Y digamos de los parámetros de los que no espero que cambien mucho, digamos, es el radio del círculo, la masa del círculo, el color del círculo sí puede cambiar por el estado en el que esté. Pero cuando dice el círculo este no tiene ningún tipo de interacción con otra cosa, entonces los círculos no cambian por sí solitos. Y otra serie de propiedades que no nos importan por el momento. Lo que importa ahorita es R y B, que son las propiedades que estoy colocando. De las que dije, necesitábamos que el círculo supiera dónde está y a qué velocidad va. Y después de eso, le damos sus comportamientos. Entonces este círculo sabe dibujarse y eso solo es un tecnicismo para que puedan ver en pantalla lo que resulta. Pero también sabe moverse, que es la parte más importante de este círculo. Él sabe cómo moverse, sabe cómo en un momento dado se le digan muévanse, sabe que lleva cierta velocidad, sabe por cuánto tiempo tiene que moverse, es este dt grande que aparece aquí. Y entonces él aplica simplemente que la posición, en un momento después, es la posición actual, más el vector de velocidad integrado por ese pequeño tiempo de t. Él sabe hacer eso. Entonces, cuando uno le pide al círculo o alguien le pide al círculo que se mueva, no tengo que hacer que los círculos, hacerlos yo moverse, sino simplemente pedirles que se muevan. Y de ahí la otra cosa que sabe hacer el círculo es comportarse, digamos, en el espacio. Sabe colisionar contra otro círculo y sabe colisionar contra una pared. Entonces ya tenemos nuestra clase clásica. Pues voy a ver mover, por ejemplo, y mover es muy sencilla. Lo único que tengo que hacer para mover es que la variable r, que es mi vector de posición, pase a ser lo que era antes más la velocidad por el tiempo. Y eso sale directamente de cómo se mueve algo. Si hay colisión es un poco más difícil. Cuando hay colisión tengo que chequear si los radios de los dos círculos están suficientemente cerca para emitir una colisión y si luego después de eso hacer una serie de cálculos para ver que se conserve el momentum y pueda entonces continuar su camino después de la colisión. Y lo mismo con una pared, en el caso de la pared tiene que saber colisionar, sabe que pega contra la pared, tiene que rebotar, entonces tiene que saber cómo cambian su vector de momentum y también depende si la pared se está moviendo o no, y eso lo sabe hacer. Pero digamos que cuando uno está programando eso, entonces lo que hace es define cuáles son los atributos que desea, cuáles son las funciones que desea y después función por función se pone a darles pues, la carne de la función, ¿verdad? Exactamente el procedimiento que tiene que resolverse. Después necesito un ambiente donde el círculo pueda funcionar. Entonces para eso creamos uno que se llama, ¿dónde está acá? Sea universo. Entonces hay una clase que se llama universos, entonces yo puedo crear universos y en ese universo tengo varias funciones de interés, pero las que más importan acá
es este círculo que aparece en ese universo. Es un conjunto, es un arreglo, es un conjunto de círculos. Entonces, en un universo puedo tener más de un círculo interactuando. Y un conjunto de paredes, porque en un universo puede haber más de una pared. Y esa caja es simplemente para evitar que se me salgan. No importa. Esta caja la pueden ignorar. Lo que importa aquí es que puedo tener círculos y que puedo tener paredes en esto. La razón para tener paredes en este mundo es que en el caso de partículas, pues me interesaría tal vez ver cómo pasa de un estado donde una serie de moléculas están en un compartimiento y después pasan al otro. Pero en el caso, por ejemplo, un poco más a lo que vamos de epidemiología, podría ser geográfica. O sea, podría tener una serie de paredes que representan, vamos a ver si puedo ver acá, puedo tener, digamos que en el caso de nuestra modelación, lo que pasa es que yo tengo una serie de departamentos, tal vez, y aquí está Guatemala. Aquí tengo tal vez. Voy a poner a todos o voy a poner algunos de los que tengo acá, digamos, pero por este lado vengo y me conecto con Escuintla. Por esta otra parte con nada más Zacatepeques. Entonces podría modelarlo geográficamente como una pared alrededor, otra alrededor de Escuintla, otra alrededor de Zacatepeques y pequeños caminos que son paredes también las que estoy colocando aquí, de un lado para otro. De manera que yo tengo una población que esté interactuando aquí principalmente y rebotando por acá. Pero el tamaño el ancho de estas carreteras que va para acá puede definir entonces la posibilidad de que alguien viaje de un lado. Eso uno podría modelar la infección y después ver qué es lo que esperaría que pasara por el tipo de interacción entre los dos de aquí a Zacatepeques o de aquí a Escuintla. Entonces, y esas son medidas que podría tomarse, porque uno podría ver, digamos, tomar medidas de cuál es el tráfico, y de hecho eso existe, digamos, en la carretera de Guatemala a Escuintla. Ah, tenía que pasar por bueno, de Guatemala a Escuintla, digamos, está la carretera esta que tiene de peaje y ahí hay datos de cuántos vehículos van de un lado para otro, más o menos cuántos pueden ir por vehículo, etcétera. Entonces, digamos que es relativamente factible saber cuál es la probabilidad de que pase alguien por acá y por lo tanto de qué tamaño tengo que hacer esa modelación. Y esas paredes efectivamente dificultan, estos confinan a los que están aquí dentro a Guatemala, pero les permiten pasar de aquí para acá, pero con cierta dificultad. Entonces eso se puede modelar. Entonces no necesito averiguar exactamente qué es o cuál es la influencia ahí. Si tengo estos datos, puedo asegurarme que el tráfico de un lado para otro corresponda con los datos que tengo de tráfico realmente en las carreteras conocidas y ver qué pasa, ¿va? O sea, sin tener que hacer demasiado pensamiento sobre, bueno, y cómo interactúan y cuánto de esto y que los datos son más directos, miro aquí y dejo que el modelo corra y ver qué pasa con él. Entonces, regresando aquí a mi universo, las propiedades que tiene un universo es que puede mantener un registro de cuántos elementos hay en él, círculos y paredes en este caso. Y también tiene ciertos métodos que son de interés para mí, que es principalmente un método que se llama. Tengo métodos para agregar partículas, o sea que yo creo el universo y después le puedo agregar las partículas. Y después tengo métodos que le permiten ejecutar las colisiones. Le piden a cada una de las partículas que chequee si colisionó con algo y reaccione como fuera. El universo en sí no sabe cómo hacer que una partícula colisione con otra. Solo le pide a las partículas que miren, si colisionaron con alguien, hagan lo suyo. Y hacen lo suyo, que es obedecer las ecuaciones que están puestas en sus propios métodos y en base a eso determinar cuál es su nueva velocidad y cuál es su nueva posición. Entonces permite hacer eso. Y, y hay una función aquí que se llama, ¿dónde está? Tic-tac se llama. Vamos a ver. Está justo en la parte que no veo aquí. Aquí está.
Entonces hay una función que se llama tic-tac. Aquí está. Que lo que hace es permitir que el universo evolucione. Entonces, lo que hace esta función aquí, esta es la parte más importante de esta función, en este pedacito. Todo el resto que está ahí, todo el extra de lo que aparece ahí, es simplemente porque quiero que cada vez que haga un cálculo de cómo cambian las cosas, lleve un registro también de qué fue lo que se cambió, que después nos permite hacer análisis. Pero lo que importa para esta principalmente es que decide ejecutar las colisiones, y eso es donde le pedí a cada una de las partículas que chequee si colisionó con alguien y que reaccione de acuerdo como ellos saben. Mover las partículas, que lo que hace es pedirle a cada una de las partículas, ahora muévanse, por favor. Confinar, que es solo para asegurarse que no se salgan de las cajas. Y dibujar, que es para poder mostrar el resultado. Entonces, uno programa de esta manera cada uno de los comportamientos y simplemente deja que el universo evolucione. Aquí, como llevo registro, después puedo llevar, digamos, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Tengo una hoja de datos que se genera acá que dice qué fue lo que pasó con el universo. Ok, entonces regresando a la presentación. Vamos a dar el tiempo de rápido, entonces voy a ir más rápido ahorita. Sure. Entonces tengo un universo, como les decía, y aquí los tengo. Vamos a hacer la captura acá. Pero este en particular, con un montón de gases, todas las partículas son iguales, todas están interactuando acá, todas están colisionando y haciendo lo suyo aquí. Y, y esto corre de tiempo, pero este en particular del modelo de gases es bastante aburrido verla así. Simplemente están viendo que las partículas pasan de un lado para otro y colisionan como lo harían las moléculas de un gas, pero eso es todo. Entonces voy a detenerla acá. Pero es importante. Aquí lo que veo en esta gráfica de aquí es, como les decía, va a registro y sé cuáles son los atributos de cada una de las partículas, puedo saber cuál es la posición y cuál es la velocidad de las partículas. Entonces, al principio todas las partículas se generan y todas las partículas tienen exactamente una velocidad. O sea, no todas las partículas fueron creadas iguales y con la misma velocidad. Pero después dejo que evolucione el sistema, que es lo que estaban viendo hace un momento en la animación. Y cuando evolucionan empiezan a colisionar y etcétera. Pero como efecto de esas colisiones, algunas partículas adquieren más velocidad, pero a cambio otras partículas reducen su velocidad. Entonces aquí, durante toda la simulación, tomo un registro y después chequeo cuál es la distribución de velocidades. Entonces, aquí hay, a lo largo de todo el tiempo que se simuló, 10 distintas curvas que están acá. La primera es esta azul que estoy apuntando. Voy a regresar al anterior. La primera es esta azul que se ve por acá. Y esta gráfica azul indica todavía fue tomada poco tiempo después de que empezó la simulación, y lo que está indicando principalmente es que la mayor parte de velocidades están alrededor de las 2 unidades que están aquí. La mayor parte de velocidades están alrededor de las 2 unidades y no hay mucha diferencia. Pero a medida que van colisionando y haciéndose, las distribuciones van cambiando, pero van acercándose a una curva que es la que se está mostrando aquí. Digamos, piensen en el promedio de esta curva, viene para acá, sube, hay un máximo, después baja para acá, y después cada vez las más altas son menos probables, porque tengo probabilidad de este lado y tengo velocidad del otro. Pero esta curva es una curva conocida, esta es la función de distribución de velocidades de Boltzmann. Entonces, pero yo no la programé, no hice nada acá, ninguna parte del universo, ninguna parte de las partículas que están modeladas en el sistema sabe cuál es la distribución de velocidades de Boltzmann. Sin embargo, el hecho de que estén interactuando y haciendo lo suyo, después registro esto y lo que observo es que efectivamente obedecen esa distribución de velocidad. Esa distribución de velocidad se puede obtener por puramente métodos teóricos, pero aquí estamos viendo que sin necesidad de saberla, prácticamente la obtuvimos sin necesidad de saber física avanzada, simplemente observando el comportamiento. Pero
el comportamiento de qué. Porque aquí, vamos a ver, en esta otra gráfica es exactamente lo mismo que la anterior. Hice la misma simulación que antes. Tomé también 10 muestras de la simulación, o sea, 10 periodos en los que hice esto. Y tengo mi nueva curva azul. Es esta que se ve, esta que se ve aquí con este pico grande acá. Mi nueva curva azul acá. Las otras curvas están por acá, pero eso difiere. Sí, todavía tenemos una tendencia similar en el sentido de que las más altas siguen siendo menos frecuentes. Pero veo que pasa para acá, evoluciona esto, pero se ve como mucho más quebrada. Pero la razón de eso es que aunque la simulación es prácticamente igual, hay un factor muy importante en la simulación que no es el mismo. Y es que aquí solo modelé 40 partículas, mientras que en la otra estaba modelando como 400 o 4000 partículas en la anterior. Entonces, esta no es la distribución de velocidades de Boltzmann, o digamos que podría ser dado el hecho de que una distribución de velocidades de Boltzmann solo tiene sentido cuando hay números grandes. Entonces, efectivamente, lo que apunta todo esto es que cuando uno está sacando resultados y modelando por agentes, no es realista pretender averiguar cuáles son los paraderos de cada uno de los agentes. O sea, no mira uno cómo evoluciona un individuo por nombre y apellido. Lo que tiene sentido es modelar los agentes, pero sacar conclusiones grupales, que es lo que pasa en general en la población. Y para validar estas conclusiones grupales, realmente lo que se necesita es que la población sea suficientemente grande para que pueda haber una convergencia. Si existe un fenómeno subyacente al que converge el sistema, pueda converger. Cuando se utilizan muy pocas partículas o se simula por muy poco tiempo, no se pueden esperar que los resultados sean muy significativos. Si acaso servirá para una decisión cualitativa, parece ser que las velocidades grandes empiezan a aparecer, pero no son muy probables, eso es cierto. Pero ya asegurar exactamente cómo va a ser esto es difícil, pero con muchas partículas ya puedo ver esto. Y esta sí me puedo atrever a decir, bueno, si ahora hago la simulación con 8000, ¿cambiará esta? Pues la verdad es que no va a cambiar mucho porque se ve que converge relativamente rápido. Todas estas curvas son distintas, pero están muy cercanas a una única curva que es la distribución de Boltzmann. Entonces, es más fácil y significativo predecir el comportamiento grupal de un conglomerado que de un solo agente. Las incertezas son parte del proceso, pero esta también es otra cosa que pueden ser cuantificadas, digamos, porque aquí, en esta gráfica, por ejemplo, uno puede decir cuál es el valor promedio y puede decir en base a las distintas iteraciones que uno hizo, cuáles son las desviaciones que uno espera con el valor promedio. Si estuvieron en la clase de ayer de la doctora Cabrera, también vieron una cosa en una serie de gráficas que tenían errores y errores experimentales, unas barras. Pues esto en cierta forma está diciendo cuáles son esas barras para este experimento, cuál es el promedio y cuál es el máximo y mínimo de lo que se puede desviar una realización individual del experimento. Entonces son incertezas que hay en la forma en que se realiza el experimento. En este caso es debido a la naturaleza estadística del experimento, no debido a los instrumentos de medición que estoy utilizando. Entonces, las incertezas son parte del proceso, algunas incertezas son inevitables. Las otras incertezas son adicionales, digamos que pueden ser de cómo se observa el proceso. El ejemplo, digamos, yo estoy viendo esto y, y, y lo estoy viendo con cantidad perfecta. Digamos, yo sé cuáles son las velocidades y posiciones de las partículas porque lo llevo en un registro computacional esto. Sin embargo, podría pensar, bueno, ¿qué pasa si estoy utilizando para medir esto algún tipo de, no sé, algún tipo de cuestión óptica, digamos? Yo envío una onda óptica, un rayo de luz, y luego por efecto Doppler estoy recibiendo el resultado de vuelta, digamos. Y eso es lo que estoy registrando, tratando de registrar para ver, para poder enfocar cómo se están moviendo elementos dentro del gas o dentro de un conglomerado que tal vez podría ser vehículos o cosas por el estilo. Pero este elemento tiene sus propias incertezas. Entonces puedo modelar también sus propias incertezas y tratar de validar cuáles son los resultados que puedo esperar o la calidad de los resultados que puedo esperar, dado que mi instrumento de medición no es perfecto. Bien, puedo hacer esto y ahora, digamos, en un caso más complejo, y ya nos queda mucho tiempo, de una vez me voy a saltar el de mosquitos que tenía en la mano y voy a pasar al de SIR. En un caso más complejo como el SIR se modelan humanos, de hecho, con los distintos estados. Entonces, pero a diferencia del caso de ecuaciones diferenciales, aquí la interacción es más básica. Dos humanos se juntan. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un humano le transmita
la enfermedad del otro, que el otro lo capte por el medio que fuera de transmisión. Y punto. ¿Cuál es el tiempo de recuperación? Se obtiene también de lo mismo y luego los humanos interactúan en un sistema. Entonces aquí tengo uno con alta movilidad. Entonces tengo cada uno de estos acá en azul representa a alguien que está sano, pero susceptible. Después pasa a otros colores, dependiendo si está infectado, expuesto, a otro color si está infectado, etc. Entonces, por ejemplo, aquí están estos y ese es un sistema de alta movilidad. Entonces el amarillo es una persona expuesta, el rojo es una persona infectada. El verde es una persona que ha sido recuperada y algunos negros que aparecen por ahí son fantasmas, son las personas que ya murieron. Entonces, en este, que es un sistema con alta movilidad, lo que está representando es que los humanos aquí están interactuando bastante entre sí, tal vez en un mercado es el que se me ocurre, pues, pero tal vez están en una cola o en una votación o en una manifestación. Entonces, tenemos a esos haciendo esta serie de interacciones. Después de cierto tiempo se dan cuenta ya prácticamente o todos son verdes o todos son negros acá. Pero uno puede sacar las curvas. Entonces aquí, como llevo registro de cada uno de esos, entonces puedo chequear la curva de cada una. Esta es la cantidad de susceptibles. Si comienza alta, aquí solo había un infectado en todo el sistema y después empieza a bajar y bajar hasta que desaparece. Después tenemos la cantidad de expuestos, está en amarillo y casi no se ve, es esta curva que está por acá abajo. Y después tenemos la cantidad de infectados aquí. Los infectados vienen, empiezan a subir, alcanzan un pico, cerca de los 400 en estas unidades en este caso, y después bajan. Los recuperados, que son los verdes, y los muertos, que son los negros que están acá. Esto para un sistema con alta movilidad. Entonces ahora tengo uno con movilidad intermedia. Y ahora, lo mismo que antes, los distintos colores son, el azul eran los originales, después están los amarillos que son los infectados, los expuestos, los rojos que son los infectados, los verdes que son los recuperados y los negros que son los fantasmas. Entonces, en casos, la curva que ocurre es similar a la anterior, digamos, tenemos la misma cuestión aquí, pero se da cuenta que el pico ya no está cerca de los 400, está más cerca de los 300, hay una movilidad más baja, entonces resulta que es más difícil entonces transmitir la enfermedad. Eventualmente todo el mundo se contagió de esa enfermedad, todos, pero no todos al mismo tiempo. Esta curva es más baja, pero es más ancha, es lo que puedo ver acá. Y con baja movilidad, pues lo mismo, los agentes empiezan a hacer lo suyo, digamos, hay un expuesto, se convierte en infectado, empieza a infectar a otros, etc. Todas esas curvas, a pesar de que el video dura menos en cada una, todas representan la misma cantidad de tiempo. Y aquí lo que vemos es que bajo esas circunstancias de muy baja movilidad, pues los susceptibles empiezan a bajar y a bajar. Hay gente que se pone, pero la cantidad de infectados ahora es una curva que no tiene un pico definido realmente y es muy ancha. Es muy ancha, lo cual pues sugiere entonces que es más fácil manejar esta enfermedad porque no requiere demasiado sistema de salud si la movilidad es baja. Ahora, aquí como están, realmente son elementos de juguete porque como les digo, hacer esta simulación con una población de más de 4.000, en esta computadora toma 17 días con este lenguaje, entonces simplemente no se necesita un hardware un poco mejor para hacer esto en ese lado, con MATLAB, y realmente lo que necesita es trasladarse a un lenguaje de programación un poco mejor. La otra cuestión es que si uno simula estas por un montón de veces, porque una simulación es una instancia del proceso, entonces lo vuelvo a simular y a pesar de que todos los parámetros son iguales, no obtengo los mismos resultados exactamente porque la forma en que interaccionan los elementos es aleatoria. Entonces lo vuelvo a simular y lo vuelvo a simular y lo vuelvo a simular y miro qué es lo que sale. Entonces lo que sale es algo como esto. Las curvas que están aquí bien definidas, como esta en azul, son susceptibles, infectados, recuperados. ¿Cuál era esta? No recuerdo cuál era esta. Pero los que habíamos visto antes originalmente. Y pero si ven, tienen una especie de sombra a su alrededor. Esos son los casos más grandes y más pequeños que se registraron bajo las mismas condiciones de simulación. Entonces lo que nos está diciendo eso son prácticamente las incertezas inherentes en el proceso. No tiene que ver con la medición del proceso, tiene que ver con simplemente con que el proceso es aleatorio de por sí y eso transfiere cierta cantidad de incertidumbre hacia las curvas. Entonces la curva que se espera, por ejemplo, de susceptibles es esta azul aquí, pero puede estar en este momento puede estar entre cualquier parte de acá arriba o hasta aquí abajo, aquí. Este es el ancho de esa curva en ese momento. Y se dan cuenta, es bastante grande. Ahora, este es un modelo de juguete. Parte de esa incerteza está debida simplemente a que estoy utilizando muy pocos agentes.
Bien, para terminar, pues son interacciones son más intuitivas. En muchos casos es más fácil ver las reglas que interactúan entre agentes, ver el completo de qué puede hacer para la población. No requieren presumir una función de probabilidad a priori. Permiten experimentar con reglas y políticas de una manera más intuitiva, porque yo puedo arbitrariamente decir nadie sale de su casa. Y eso quiere decir baja movilidad. ¿Qué pasa? O puedo, digamos, no puse aquí, pero puedo colocar paredes y decir, bueno, solo van a pasar tantas gentes entre Escuintla y Guatemala, por ejemplo. Y entonces ver cómo afecta eso, la cantidad de infectados en Escuintla, la cantidad, cómo evoluciona la enfermedad en Guatemala o cómo funciona en Escuintla, etcétera. Hay una serie de cosas que puedo experimentar aquí que sin violar, digamos, o sin directamente hacerlo en vivo y tal vez incomodar a un público sin necesidad de hacerlo. Creo que estamos justo al tiempo. Eh, lo que sí es que requieren un poder computacional significativo y pueden ser difíciles de sintonizar. Y eso va de nuevo a aquello que no voy a poner más atributos dentro de un sistema de modelación basado en agentes de aquellos que pueda justificar o validar con los datos existentes. La otra cuestión que es común a otros modelos es que depende de la calidad de los datos y también depende pues de la forma del conocimiento que tengo del fenómeno, en particular de cómo se transmite la enfermedad o qué probabilidad tengo de adquirirla si estoy cerca de alguien que la tiene. Y como conclusiones, pues son otra herramienta. Universidades de modelación matemática pueden proporcionar resultados cuantitativos y cualitativos y no deben modelarse más allá de la capacidad de los datos para validar el modelo mismo. Y eso es lo que tengo para presentar con ustedes. Vamos a ver acá. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Me parece que no hay preguntas. Pues ya que no hay preguntas, pues me apunto yo a la mía. Em, Aquí, así como lo programó, se le pueden ir agregando más opciones o em, más características a los agentes para que tengan otras propiedades para llegar a lo que llaman agentes inteligentes, ¿verdad? Sí, digamos que eso tiene que ver con los comportamientos que están definidos para los agentes, ¿verdad? Digamos, en una interacción, un agente encuentra a otro agente y lo que se llama es a un método, que lo que quiere decir es, el método principal es colisionar en este caso, porque este es el que inicia todo. Si no hay una colisión con un agente, no hay una interacción con eso. Como está modelado aquí, es simplemente, digamos, como el radio de la enfermedad. Si está más allá de 2 metros, es muy poco probable que reciba, digamos, entonces ignoro esa colisión. Los radios de los humanos acá son similares a esos 2 metros que están ahí. Entonces, cuando se colisionan esos dos, realmente el método que se activa es uno que le permite colisionar ahí. Entonces, lo que hace esa colisión es determinar varias cosas. Una es físicamente cómo voy a cambiar mi velocidad, a dónde me voy a dirigir ahora. Esa no es importante para esta parte. La otra parte tiene que ver, bueno, ¿me contagié o no me contagié? Entonces, en ese pedazo, en ese método donde existe esa contribución es donde uno puede complicarlo como desee. Por ejemplo, el fulano en este caso pues no toma más decisión, o sea, simplemente es pasivo este método en este momento. Pero uno podría decir, bueno, si sabe las características, si tuviera características de la otra persona, digamos, por ejemplo, si uno agregara, está tosiendo o se ve enfermo o alguna cuestión así, algún indicativo adicional, entonces en este momento de la colisión, los dos agentes que es en ese momento que se conocen, pueden pensar, bueno, veo que está tosiendo, entonces el método podría ser un poco más inteligente y decir, bueno, si está tosiendo, mejor irse de aquí rápidamente, ¿verdad? Entonces reducir el tiempo de interacción para reducir la probabilidad de que pueda recibir la enfermedad o no. En otros casos que no tengan que ver con enfermedades, pero digamos que tengan que ver, por ejemplo, navegación, que yo estoy navegando por un lado de un terreno que no conozco, el agente puede ser suficientemente inteligente como para tener memoria de dónde ha estado pasando y dónde ha sido más fácil para llegar de un punto A a un punto B, trata de seguir una ruta, es lo que le permite. Pero la siguiente vez puede tratar de seguir una ruta donde sea un poco más fácil porque recuerda el terreno, por ejemplo. Entonces, cosas de esa naturaleza, el grado de complejidad se puede ir aumentando en los comportamientos. Es ahí donde hace uno esa modificación y a partir de ahí efectivamente sale un agente inteligente. Un agente inteligente puede
reconocer su entorno, interactuar con el entorno y modificar el entorno. Es parte de, en algunas definiciones de inteligencia artificial, sí es un agente inteligente. Pero eso se codifica precisamente en los comportamientos y no hay límite, excepto tal vez, como digo, qué es lo que quiere uno modelar por un lado y si los datos refrendan eso. En robótica es muy común esto, ¿vale? El elemento puede moverse y además lleva un modelo de su mundo y en base a ese modelo está haciendo un mapa, por ejemplo, eso se llama, hay una cosa que se llama SLAM, Simultaneous Localization and Modeling, y son agentes que interactúan con su ambiente, pero además van aprendiendo del ambiente para tomar nuevas decisiones. En estos casos, tal vez en el caso de epidemiología, tal vez estos agentes que tengo yo son muy tontos, no hacen eso, pero podrían hacerlo tal vez con otros indicadores, ¿verdad? Si uno de los atributos está tosiendo manifestaciones físicas de posibilidades de enfermedad, el otro tendría elementos para poder actuar. Ahorita simplemente lo que pasa es que interactúan y en base a eso deciden si siguen su camino o qué hacen. Hay una pregunta de la forma de programa básico que hace la simulación en lineal o se ha planteado programar de forma paralela. Estos, de hecho, se prestan mucho para forma paralela. Yo, de hecho, estoy trabajando un poco con eso, pero es un proyecto que ha estado un poco relegado estos días. Pero efectivamente, digamos, la interacción entre dos, si uno colisiona con otro, no le importa quiénes más están colisionando. En MATLAB existe una versión paralela de MATLAB y también es costosa, por eso es que MATLAB tiene esos inconvenientes. Es muy bueno por varias cosas, pero es un poco caro en otras donde se pueden implementar interacciones paralelas. Pero efectivamente, esta clase de interacciones es de los candidatos para sistemas paralelos. Aquí está lineal, simplemente porque no tengo más la paralelo acá. No tengo tampoco muchos cores en esta máquina. Pero sí tengo otra donde tengo una tarjeta gráfica y tiene GPUs de estas de NVIDIA. Y es ahí donde estoy tratando de trasladar esta información. Pero efectivamente se presta porque lo que hace un agente cuando colisiona con otro es diferente de la otra parte de agentes que están colisionando y es igual, pero no depende de. Eso es a lo que voy. Entonces podrían hacerse en paralelo. Aquí están haciéndose linealmente por la limitación propiamente de la plataforma, no por otra cosa. Yo creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad, Giovanni? Sí, Mejor, ajá, entonces lo dejamos le ahí. ¿Verdad? Agradezco a agradecemos todos mucho. su información, su presencia acá y sus preguntas. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente reunión.